Buenas noches, las campanas de la iglesia están sonando nuevamente a las 7 de la noche. Estamos iniciando nuestro estudio de las 7 de la noche de los lunes, miércoles y viernes para que hablemos acerca del reino de los cielos. Este tema es pensando que nosotros de todas maneras hemos escuchado hablar muchas cosas de la Biblia y durante toda la vida hemos hecho todo lo posible por encontrar la iglesia donde nos reunimos, el lugar donde nosotros deberíamos ir a escuchar la palabra. Pero a mí me causa como mucha sensación, digamos, como mucha, no sé si decir, una sensación como de tristeza o de angustia, de preocupación y de agonía, de saber que se predican muchas cosas, pero no se predica el evangelio del reino de los cielos. De hecho, cuando nosotros estamos haciendo este estudio, de las enseñanzas que menos se comparten, quizás a nadie le gusta, es que se habla acerca del reino de los cielos. En los títulos de las prédicas, uno puede decir la bendición de Dios y la prosperidad, y muchísima gente compartiría, o cómo tener una buena familia, cómo hacer 3 pasos para llegar al éxito. Eso de pronto se comparte fácilmente y agrada mucho. Y ese tipo de estudios, extrañamente, no es que no gusten, sino que no se comparten, no parecen como tan importantes para muchas personas. Eso es como algo, digamos que en cierta forma, digo yo, ay, perdón, se me olvidó colocar a grabar acá. Hablar del reino de los cielos es tan importante como hablar del evangelio de la salvación o hablar de Jesús. Pero muchas personas ni hablan de Jesús, ni hablan del reino de los cielos, no se habla de la sangre, no se habla de muchas cosas. Si se piensa que solamente predicar el evangelio es predicar el evangelio de salvación. La salvación es digamos que es el resultado de haber entrado en el reino de los cielos, de participar del reino de los cielos, de haber entendido el reino de los cielos. Pero no es que sea lo importante solamente la salvación, porque es que el reino de los cielos tiene más cosas. Por eso creo que no sé si alcanzo el próximo miércoles a hacer el estudio acerca de la importancia del reino de los cielos, mirando que todo se cumpla, sino que en el reino de los cielos nosotros no sabemos que al final de los tiempos los que no entendieron qué es el reino de los cielos, entonces van a ser echados fuera, no van a comprenderlo. Es tan importante este tema que yo lo tomé dentro de los estudios que he hecho y de lo que yo entiendo como uno de los más importantes. Uno es leer la Biblia, entender de qué habla la Biblia, el propósito de la Biblia, porque nosotros debemos volver a la palabra para encontrar quién es Dios a través de la Biblia, para que conozcamos el verdadero Dios, pero el Dios que habla la Biblia, no el Dios que hablan los libros o la literatura o la teología, sino el que habla la Biblia, del cual Jesús es testigo. Y otro tema muy importante es por qué creer en Jesús, ¿sí? O no creer en Jesús es el pecado. O sea, yo veo a una persona como pecadora, esa es la que no cree en Jesús. Yo entiendo que hay mucha gente que es mala y hace malas cosas, pero no creer en Jesús será su pecado. El no aceptarlo será el pecado que lo lleva a la condenación. Por eso también fue otro tema que para mí fue muy importante y que quise hacer con mucha responsabilidad, con oración y estudio bíblico. Aparte de todas las prédicas de este año, que estamos hablando también acerca de seamos testigos de Jesús. Todos los temas son complementarios. Y del evangelio de los reinos es porque el Señor dijo que será predicado este evangelio del reino de los cielos para testimonio a todos y luego vendrá el fin. Así que antes del fin hay que predicar el evangelio del reino de los cielos, para que se cumpla todo. Sin embargo, yo pienso que esto ya se ha venido cumpliendo, porque al estar hablando de Jesús también estamos hablando del reino, pero no todo el mundo lo está haciendo, digo, ¿no? Que muchos lo están haciendo y lo hacen muy bien, pero muchos no. Entonces, bien, nuestro tema para hoy está en Mateo capítulo 13, versículo 47. Esto lo estoy diciendo porque los que entendemos el reino, entonces Dios va a hacer algo con nosotros. Y entonces dice así: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno
en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces esto hay que entenderlo como hay que ver dos puntos. Voy a ver si alcanzo a decirlo todo. Yo trataré de sintetizar. Cuando Dios creó, para entender esto hay que entender tres cosas. Uno, ¿dónde vivimos? ¿Sí? Nosotros estamos viviendo no en el cielo, no en el infierno, sino estamos viviendo en el Hades. Las paredes del Hades, o sea, el fin, hasta donde llega el universo, son agua. Y la tierra salió del agua. De las aguas salieron los peces. Los peces y las aves. Es decir, que las aguas produjeron unos seres vivientes distintos a los que se crearon en la tierra. Esto lo digo muy superficialmente, pero hay que entender que del agua salen unos y de la tierra salen otros, ¿sí? Digamos que vuelan los que salen del agua vuelan, o sea, que estaban sobre las aguas, y otros que estaban de la tierra, caminan sobre la tierra, son terrenales. Pero no es extraño, uno diría, en el agua solamente se deben haber creado los peces, pero no, las aves se crearon en el agua. Sin embargo, vamos a mirar en Génesis para poder hablar un poquitico de esto. Versículo 20. Génesis capítulo 1, versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, y dice, en la cubierta de la expansión de los cielos. ¿Sí? Las aguas producen las aves que vuelan sobre la expansión de la tierra y en los cielos. Pero de la tierra, el 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. Y luego también en el sexto día, cuando creó los que están en la tierra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, hay diferentes tipos de carnes. Hay una carne que salió de la tierra, hay otra carne que es del agua, que vive en el agua, que habita en el agua, pero hay otra especie que increíblemente las produjo el agua, pero que no viven en el agua, sino que viven en la expansión de los cielos y vuelan sobre la tierra, son las aves. Bueno, esto solamente entienda que más adelante va a entender algo un poquito mejor. Bien, cuando está hablando, dejémoslo ahí en stand-by, ahorita vamos a unir varias piezas de esto. Cuando nuestro Señor se manifestó, en Marcos capítulo 1, vamos a mirar Marcos capítulo 1, versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Hay que pensar un poquitico aquí, no dejarlo como tan rápido. ¿Por qué nuestro Señor no escogió a los teólogos? ¿Por qué no escogió a los fariseos? ¿Por qué no escogió a los escribas? ¿Por qué escogió a pescadores? Y les dijo así: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Miremoslo un poquito mejor, la experiencia con Pedro. Lucas capítulo 5. ¿Cómo fue el llamado? Un poco más poniendo la lente, una lupa para ver más de cerca. Vamos a leer. Bueno, vamos a leer desde el 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío
se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Sí? Entonces, imagínense el cuadro. Los pescadores habían estado pescando y entonces ya estaban lavando las redes. Hay que lavarlas, pues porque sí, porque no se pueden dejar así, sino se pudre la piola. Entonces la estaban lavando, estaban terminando su oficio. Cuando ya terminaron su oficio de ir a pesca, entonces el Señor se subió en la barca de Pedro, donde Pedro había estado trabajando, y le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Sí? O sea, él estaba sobre las aguas en un bote, y usted sabe cómo es ahí, bien, pero es un lago, y la gente era una multitud. Primero, no había micrófonos como aquí. Segundo, tenía que tener una voz muy potente, una autoridad y un poder en la palabra muy grande para que escuchara a todo el mundo. Y tercero, les está llamando y les dijo que por favor retiraran un poquitico, ¿sí? Les dijo, ¿cómo fue que les dijo? Le rogó que apartase. Que la apartase. ¿Sí? Estaba cerca de la orilla. Apártela un poquitico de la orilla, y desde un poquitico más lejos de la orilla comenzó a hablar. O sea, un poquito ya más adentro del mar. Entonces yo estaba enseñando, y luego cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. Y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahora, hay que entender lo que está pasando allí, porque cuando el Señor está hablando la palabra, lo que Él está haciendo es hablando el reino de los cielos. Él está hablando acerca del reino de los cielos. Desde que comenzó su ministerio, dice que Él comenzó predicando el evangelio del reino de los cielos. De el Lucas capítulo 4, versículo 42, ¿sí? Dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. El evangelio del reino de Dios, o el evangelio del reino de los cielos. Entonces él, siempre que estuvo predicando, él lo que estaba predicando era el evangelio del reino de los cielos. El Mateo capítulo 3, 4. Mateo capítulo 4, después que fue bautizado y después que fue tentado. Capítulo 4, versículo 17.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces él está predicando el reino de los cielos. Y al estar predicando acerca del reino de los cielos, o el reino de Dios, que es el reino de los cielos, quiere decir, mire, el reino de los cielos o el reino de Dios quiere decir el reino espiritual, porque Dios es espíritu. Y Dios, que es espíritu, tiene un reino, un gobierno que también tiene que ver con los ángeles. Cuando nosotros entendemos el reino de los cielos, cuando una hormiguita se subió a tomar tinto, se me va a tomar mi tinto. Cuando nosotros escuchamos hablar acerca del reino de los cielos o el reino de Dios, uno se imagina que solamente está hablando de un lugar, de un espacio, de un recinto, de un área, de un espacio, como si fuera solamente un lugar. Obviamente para el reino de los cielos se necesita que haya un lugar, que es el cielo de los cielos, pero el reino de los cielos quiere decir es el gobierno o lo que gobierna el mundo espiritual, que es el gobierno de Dios. En el gobierno de Dios o en el gobierno del mundo espiritual hay una parábola, y es precisamente que las cosas que son terrenales, que se muestran como terrenales, vienen siendo parábola de la verdad espiritual. Es decir, si nosotros vamos a comprender que hay ángeles, son ángeles que salen del cielo y entran a la tierra, entran al universo. Los ángeles no fueron creados en el universo, los ángeles fueron creados todos en el reino de los cielos. Entonces, si fueron creados en el reino de los cielos cuando se creó el universo, en el universo fue echado, aquí al universo fue echado un ángel con una gran cantidad más de ángeles que fueron encerrados bajo las aguas. Bajo las aguas, bajo las aguas. Génesis capítulo 1. Génesis 1, versículo 6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Es decir, cuando Dios creó la expansión, creó el Hades, o la expansión, que nosotros llamamos el universo, pero la creó de tal manera que estaba todo desordenado y vacío, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas, o sea que estaba revuelta la tierra, el agua y todo. Y cuando haya expansión de las aguas de arriba y de las aguas de abajo, se volvió un globo, digámoslo así, como cuando uno sopla un jabón. Ustedes han hecho cuando hacen cositas de jabón y se infla. Así fue la expansión. Entonces se llenó, se infló, y entonces todo el orillo es aguas. Pero ahí en esas aguas no fueron creados los ángeles, sino que ahí en las aguas, que es el Hades, fue encerrado el que se reveló en el reino de los cielos, que es el cielo de los cielos, donde no tiene los límites del agua. Voy a dar un ejemplo. Las aguas que nosotros vemos tienen límites, como las playas, ¿sí? Nosotros vemos aguas sobre la tierra, pero nosotros vemos que la expansión de las aguas tiene límite. Pero por encima de las aguas están los cielos, que parece que no tienen límite. Sí, o sea, en el horizonte, cuando uno ve el mar y el cielo, hay una canción que dice: el mar y el cielo se ven igual de azules. Y en la distancia parece que se unen, pero no se unen nunca. Porque los cielos son mucho más grandes que la tierra. Asimismo, es para que nosotros entendamos el universo comparado con el reino de los cielos, ¿sí? Es decir, que si nosotros estamos viendo en este momento en el aire, sobre la tierra y sobre las aguas, haga de cuenta que los ángeles en este momento, este es el ambiente de los ángeles, digámoslo así, que no fuéramos nosotros, y que más bien nosotros estuviéramos debajo de las aguas, donde están los peces, ¿sí? Es decir, cambiemos la parábola. La parábola es esta. El cielo de los cielos es el cielo que vemos, o sea, donde están los ángeles, ¿sí? Donde están los ángeles. Pero ahorita que no están los ángeles, como estamos viendo en este universo, necesitaría el tablero. El tablero pequeñito y un marcador. Pongan mucho cuidado, pongan mucha atención. En este mundo, o sea, lo que nosotros vemos en este mundo es parábola de lo celestial. Es parábola. Entonces,
así como las aguas produjeron, digamos que produjeron las aves, digámoslo así, que en el cielo, cuando se quedaron los ángeles, se quedaron por encima de las aguas. ¿Sí me entendiste? Espero que se hayan entendido. En el cielo, cuando Dios creó los cielos, es que no puse tablero, debía haber colocado un tablero, pero no, la verdad no pensé llegar hasta acá. Cuando Dios creó los cielos, creó lo que estaba por encima de las aguas. O sea, dámelos todos. Ok. Permíteme, perdón un momento que yo lo cojo para que no. Uy, no, marca. No te afanes. Bueno, vamos a. ¿Tienes un baloncito por ahí? El del mundo. Entonces, cuando nosotros estamos viendo el mundo creado, la criatura que es el reino de los cielos, que es el cielo de los cielos, nosotros estamos viendo que verdaderamente estamos llevando una vida sobre la tierra, sobre esta tierra, digámoslo así, en la creación de este mundo. Se creó la expansión. De la expansión había aguas. De las aguas salió la tierra en la que nosotros vivimos. De la tierra salieron las aves. Ok, entonces mire, digamos esto era el principio. Esto era en el principio el universo. Está todo desordenado y vacío y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma. Cuando dijo Dios, haya expansión, entonces Dios creó la expansión. La expansión es esto. Se expandieron las aguas y dentro de las aguas entonces quedó todo el universo. ¿Sí? Dentro del universo están todas las galaxias, está todo, pero esto es encerrado. Esto es encerrado, el universo. Aquí adentro estamos nosotros. Entonces, echámoslo allá, ahí estamos nosotros, dando vueltas. Dentro del universo está nuestro mundo. Bien, cuando Dios creó los ángeles, los creó sobre las aguas, o sea, en el cielo. ¿Sí? Pero el cielo no tiene límites, como para nosotros tampoco hay límites. Digamos que nosotros estamos aquí en el universo y nos paramos acá y el mar y el cielo se ven igual de azules. ¿Sí? Aquí, desde aquí, estamos aquí en Colombia. Aquí. Nosotros estamos acá, vamos a la playa y uno ve el mar y el mar llega, sí, llena todo, la mayoría es agua. De estas aguas, de las aguas de acá salieron las aves, que es una carne diferente y es algo diferente a lo terrenal. Y también es diferente a lo que está por debajo de las aguas. ¿Sí? La verdad es que dentro de las aguas, en la tierra, hay peces. De las aguas salieron las aves y sobre la tierra fuimos creados los hombres. Eso es parábola. ¿De qué? Cuando dijo que estaba todo desordenado y vacío, él dijo, haya expansión. Entonces hubo la expansión, pero nosotros estamos aquí adentro, estamos encerrados en la completa oscuridad. ¿Cómo es el fondo del mar aquí en la tierra? O sea, aquí ¿cómo es el fondo del mar? Es oscuro. ¿Sí? Si yo quiero sacar una perla, como la clase pasada, si yo quiero sacar una perla, debo sumergirme al fondo del mar, donde ya casi es oscuro a veces, y sacar las perlas, sacar las ostras, y luego uno abre y saca la perla. ¿Sí? Acuérdese la prédica pasada. Estamos hablando de la continuación. Entonces, sacar esa perla preciosa del fondo del mar, para que sea algo que el Señor está buscando, perlas preciosas, es la gente que tiene fe, que tiene buena fe. Entonces hoy está diciendo, luego hizo otra parábola diciendo que es semejante a una red, que cuando se echa al mar, estando ellos en el mar, sacaban peces. Así nosotros vemos normalmente, de las aguas salen los peces, ¿sí? Pero de las aguas no saca uno pájaros, no saca uno aves, sino que ellas ya vuelan sobre la expansión de la tierra. Las aves son parábola de los ángeles, para que me entiendan, ¿sí? Las aves, los ángeles fueron creados sobre la expansión, como si hubieran salido de las aguas, digámoslo así. Nosotros los hombres fuimos creados de la tierra. La carne del hombre fue tomada del polvo de la tierra. Uy, se me llenó esta vaina de escarcha. Pero los ángeles, ya, gracias. Los ángeles fueron creados por encima de la expansión. O sea, los ángeles no pertenecen a esta creación, porque esta creación es terrenal y es animal.
Los ángeles no son ni terrenales ni son animales, sino que son seres espirituales. Tienen una forma diferente, tal como las aves, ¿sí? Las aves, vuelvo y digo, tienen una forma diferente, aunque salieron de las aguas, son diferentes a los peces. Las aves respiran aire, pero vuelan. Los peces que también fueron quedados en el agua no respiran aire directamente, sino que lo sacan del agua, pero viven debajo de las aguas. Si el pez se saca del agua, se muere, ¿sí? Y si el ave se mete al agua, pues se ahoga, pero increíblemente las aguas produjeron las aves, ¿sí? Bien, esto es parábola más o menos para que nosotros entendamos que los ángeles también son diferentes a nosotros y que hay diferentes tipos de carnes, hay diferentes tipos dentro de la criatura. El espíritu de nosotros, aunque está forrado temporalmente por la carne, por dentro es espíritu, ¿sí? Por dentro es espíritu. Ahora, un día estuvo bajo el agua, pero otro día puede volar, ¿sí? Las aves, un día estaban bajo el agua, pero cuando se crearon pudieron volar y son espíritus. Digámoslo, las aves no son espíritus, entiéndame. Estoy tratando de acoplar dos criaturas para entender la creación y entender los ángeles. Ahora, cuando Jesucristo llamó a los pescadores, eran pescadores de peces que estaban en el mar, ¿sí? Como estaban en el mar, como ellos iban al mar, al lago, entonces eran especialistas y profesionales en pesca. Jesucristo no llamó a los teólogos, ni a los fariseos, ni a los escribas para que les sirvieran para pescar hombres, ¿sí? Sino a humildes pescadores. Si usted piensa, si nosotros nos ponemos a pensar, y yo quería reflexionar un día que estaba escribiendo, la palabra pescador es con una sola letra, quitándole pescador, uno quitándole la S podría quedar un pecador. Un pescador, le quita la S, queda un pecador. No quiere decir que exactamente sea por eso, sino que estoy diciendo que el Señor está buscando pescadores que pesquen pecadores, o sea, que traigan pecadores, como cuando trajo los pescados o los peces a la red, ¿sí? Jesucristo, nuestro Señor, es el que viene a sembrar o a predicar el evangelio del reino, pero Él necesita servidores en la tierra y servidores en el cielo, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que los ángeles le sirven, así que los hombres le sirven, así que las aves le sirven, así que los peces le sirven, así que toda criatura le sirve para que podamos entender las cosas del reino de los cielos, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? Por favor, Juanita está ahí. ¿Quién está por allí? Es que no puedo mirar acá. Es que no me da quién está. John Endy, Nubia y Jazmín Calderón. Ok. Otra cosa es que estoy pensando, no sé si voy a continuar con los estudios bíblicos porque creo que ya muchos han comenzado a trabajar y entonces ya no tienen tiempo de ver los estudios. Entonces digo, bueno, de pronto cuando tengan más hambre y sed, entonces digo, esperemos a que de pronto, si de pronto con las solas enseñanzas de por la mañana, las reflexiones de pronto es suficiente, no todos tampoco pueden estar en las reflexiones, de pronto en el culto, entonces vamos a mirar de acuerdo a la capacidad de lo que quieran. Depende, ¿no? Porque el reino de los cielos es para los que tienen hambre y sed de justicia. Los que no tienen hambre y sed, pues seguramente de pronto con lo del domingo de pronto es suficiente, o la enseñanza de la mañana. Nosotros hacemos un gran esfuerzo también al armar, al desarmar aquí la casa, al colocar todas las cosas, y queremos que esto sea de buen provecho para todos. No sé, inclusive si algún día, sí, ya estoy viendo, aquí está John, no estoy viendo solamente a John y a Nubia, no, son las dos personas. Bien. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, coménteme acá. Dice, buenas noches, pastor. John me está saludando y Nubia también dice, buena bendecida noche. Ok. ¿Está entendiendo? John está entendiendo y Nubia está entendiendo. ¿Sí? ¿Sí entienden? No las veo. En el iPad. ¿Ah, sí? No, yo aquí no veo más. Veo solamente dos comentarios. Ok. Bien. Entonces, por lo que de pronto aquí en el computador no los tengo añadidos. Entonces lo importante de esto es saber que hay dos tipos de servidores
que le sirven al Señor, como a nosotros nos sirve entender los peces y las aves. Son dos especies que salieron del agua, que unos le van a servir. Ahora, cuando los ángeles están en el cielo y entran al universo, ellos tienen que atravesar las aguas. Es que esta esto tiene tanta escarcha, me están dando tanto. Digámoslo así, ¿no? Cuando los ángeles que están sobre la faz de las aguas, los ángeles están sobre la faz de las, el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas, los ángeles están rodeando toda esta parte de la faz de las aguas. Ellos, espiritualmente hablando, son los pescadores, son o van a ser los pescadores espirituales. Y nosotros en la tierra vamos a ser pescadores terrenales. Los ángeles sobre las aguas y nosotros bajo las aguas. ¿Sí? Nosotros bajo las aguas del universo y ellos sobre las aguas. O sea, ellos son los que están llevando una obra por encima de las aguas y nosotros estamos aquí dentro de las aguas en lugar de las tinieblas. Entonces, el reino de los cielos es semejante a un pescador que echando la red saca buenas perlas, dice ahí. Lucy Caicedo, casi estoy viendo Lucy. Hola Lucy, buenas noches. Es un pescador que buscando buenas perlas. Perdón, eso no es de buenas perlas, eso es la clase pasada. Estoy viendo el 47. Vamos a ver que así para entender un poquitico mejor esta parábola del Señor, porque esa es una parábola. Entonces estaba hablando de la semana pasada, estábamos hablando de la perla, que para encontrar esa perla hay que sumergirse en el agua, encontrar la profundidad del mar y encontrar esa fe preciosa que es como una perla, ¿sí? Entonces, como esa fe es tan preciosa, como esa perla es tan grande, entonces el Señor añadió que el reino de los cielos será semejante, o sea, al fin del siglo. ¿Cómo es que se van a apreciar esas perlas? Es como cuando dice así mismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar, ahora se me cayó. Míralo. Ok. Que echada en el mar, una red que echada en el mar, en el de la tierra, ¿sí? Saca toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Eso es lo que uno ve normalmente. Pero luego dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles. ¿Sabes qué es lo que pasa? Ya. Saldrán los ángeles. Es que el viento se la lleva. Ya. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y echarán al horno de fuego, los echarán al horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Nosotros ignoramos los ángeles completamente. No entendemos el reino de los cielos, quiere decir que no entendemos cómo va a ser el fin del espíritu del hombre. Cómo es que Dios va a separar a los unos de los otros. Pero los ángeles van a cumplir una misión muy grande. Ahora, los ángeles tienen una misión, dice en Hebreos. ¿Tú tienes tu Biblia? Sí. Okay. Búscame el versículo donde dice que vendrá con el poder, con los ángeles y se sentará. ¿Sí? El Hijo del Hombre vendrá con los ángeles. Desde ahora dice el Hijo del Hombre que vendrá con poder y gloria con los santos ángeles. ¿Sí? ¿Qué fue lo que les dije? Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Eso es muy importante entender de los ángeles también. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he escogido hoy. Y otra vez, yo seré el Padre y él me será a mi hijo. Ningún ángel puede llamar a Dios Padre, ni el Padre va a llamar a nadie de los ángeles, lo va a llamar hijo. Es una especie diferente. Los ángeles son espíritus y son servidores, pero no tienen en su creación, no tienen la capacidad. Es como las aves, tan diferente a los peces, ¿sí? Son dos especies diferentes, que nunca esa especie va a poder entrar al agua y vivir, o otra tampoco va a entrar en el aire y vivir, o salir del agua y vivir. Entonces, también los ángeles
no necesitan ni el cuerpo de la carne. Por eso los demonios que piensan que la gente que son demonios, que los ángeles son demonios, tampoco lo son, porque los ángeles nunca pueden entrar al cuerpo del hombre, porque nunca lo han tenido ni lo necesitan. Es como si un ave necesitara ser pez. Hay aves que pescan, pero se meten, sacan y vuelven y se vuelven a ir. Pero las aves no se pueden a nadar en el agua porque no es su ambiente. El ambiente de los ángeles de Dios no es el de este mundo. ¿Por qué? Porque los ángeles no son hechos de la tierra, no son criaturas creadas de la tierra, sino que son seres espirituales que fueron creados en el cielo por encima de las aguas, ¿sí? Debajo de las aguas están los hombres. Debajo de las aguas, que terminó siendo la prisión de Satanás. Entonces los ángeles no pueden llamar a Dios Padre porque es una especie diferente, como también es diferente las aves del mar. Conclusión, ¿sí? Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué quiere decir? Adórenle todos los ángeles de Dios. Que sírvanle, reconózcanle que Él es su Dios. O sea que los ángeles están al servicio de Dios. Dice: ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Es decir, que los va a usar para el día del juicio. Ellos son los que van a llevar la ira de Dios, porque Dios es fuego consumidor, pero el fuego de la ira de Dios son espíritus que son como llama de fuego, son los que Dios va a usar como instrumento para el juicio, que es lo que está diciendo, que el reino de los cielos es semejante a una red que tirada esa capa de buenos y malos, y luego que también así va a ser el fin de los siglos, que los ángeles sacarán, apartarán los unos de los otros, y a los malos los echarán al fuego, ¿sí? Y a los otros los guardarán en el paraíso. Dijo, para terminar, 14: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Escuchen muy bien. Los ángeles, antes de la segunda venida de Dios, del Señor, antes del juicio, fueron enviados los ángeles que vienen del cielo, entran al universo, como cuando usted se mete a la piscina a buscar esas perlas, ¿sí? O a nadar, y usted dura solamente un poquito, mira lo que tiene, saca y sale. Así son los buzos, así son las personas que se meten, se sumergen bajo el agua, resisten un buen tiempo, pero como no es su ambiente, vuelven y se van. Entonces los ángeles están enviados, son enviados para nosotros, y son enviados a favor de los que heredamos la salvación. Así que ellos deben conocer quién heredó y quién no heredó la salvación, quién es heredero. Es decir, los ángeles disciernen verdaderamente quién puede llegar a llamar a Dios Padre, o quién llegó a ser hecho hijo de Dios y quién no. ¿Sí? Por eso el fin de los siglos para el hombre, cuando ya lo encontraste con ese, cuando venga con el poder de los ángeles, ¿es en Mateo? Sí, dice en Mateo hay Mateo 25:31. Cuando lo están juzgando. Sí. Bueno, Mateo 25:30. Bueno, miramos ese que coincide perfectamente con lo que estamos hablando del juicio, ¿sí? Del juicio. Mateo 25. 31. Mateo 25. Entonces dice 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, en la segunda venida ya como rey. En su gloria quiere decir que ya viene como rey, que ya pasaron 2000 años, que se acabó el tiempo de la gracia, y ahorita sí viene a manifestar su poder y su gloria, porque cuando Él murió, Dios fue quien lo glorificó y lo sentó a su diestra hasta que pusiera a todos sus enemigos por estado de sus pies. Pero no, la iglesia debe propender para que antes que Él venga el día del juicio, le dijo a Pedro: ahora voy a hacer de ti pescador de almas o pescador de hombres. Es decir, que luego tú vas a aprender de mí, ustedes van a aprender de mí, para que cumplan esa misión de pescar hombres, como cuando ustedes aprendieron a pescar, aprendieron a pescar peces en el mar, y yo les di una gran multitud, y yo les di abundancia, pero ustedes se dieron cuenta que la palabra, escuchen, cuando Jesús predicó la palabra, la multitud se llenó cerca a la barca, ¿sí? Estaban cerca a la barca la multitud. Usted imagínese cuando usted predica, cuando el Señor predica, todos son como si fueran peces que llegaron hacia Él, ¿sí? Sino que Él estaba en la barca.
Y él con la predicación, con la palabra, estaba atrayendo almas para sacarlas y llevarlas de aquí, de este mar, y llevarlas al reino de los cielos, trasladarlas a su reino. Por medio de la palabra, anunciada desde la barca, desde el mar, ellos entendieron que predicando la palabra, ellos venían como si fueran peces, a él, ¿sí? Como si fueran pececitos, llegó toda la gente, pero eran como si fueran también ovejitas, sino que estando desde la barca, miró que eran como peces, y que él está por encima de las aguas, y que desde las aguas había una separación entre la barca y la gente, la apartó para predicar, viendo que había una distancia, pero que con él estaban sus pescadores a quienes estaba enseñando, ¿sí? Él hizo montar también a los que estaban sobre la barca, y le dijo, bueno, vamos aquí más adentro del mar y tire la red. Y cuando vio que tiró la red y sacó multitud, entonces comparada a la multitud de peces, era comparada de pronto a la multitud de gente que estaba escuchando. Entonces, como él está predicando el evangelio del reino de los cielos, o sea, las buenas noticias para sacar gente de este universo, para sacarlas de acá y trasladarlas a su reino, en ese juicio, el día del juicio, los ángeles son los que van a sacar de las aguas todo lo que sacaron, todo lo que se sacó de la iglesia, de todo lo que está, y apartarán los malos de los buenos, y luego los ángeles también harán ese juicio. ¿Por qué? Luego dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de sus ovejas. Pero aquí no dice los ángeles. Sí, sus santos ángeles. Ok, pero únicamente ahí. Sí, y el otro no. Mateo 16, 27. No, ese uno cuando dice, no, cuando lo van a juzgar, que dice... De su Padre con los ángeles y entonces pagará. No. Cuando le piden el testimonio, dice, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado que viene con poder de los ángeles, con el poder de su gloria. Bueno, Mateo 16, ¿qué? Al 16, 27. Sí, miremos este 27, también aprovecha, dice. Desde el 26 leamos, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí? Pagará. Pero cuando él lo están crucificando, cuando lo van a crucificar, entonces dijo también, cuando lo están haciendo, desde ahora veréis, cuando está junto a las autoridades, dijo, desde ahora veréis el cielo abierto y los ángeles. También dijo, bueno, no, se las debo para la próxima. Entonces está como en el 27 cuando papá, vamos a ver. Sí, en Mateo capítulo 26 versículo 62. Pero búscamelo en Juan 18, 12, a ver si sí lo dice, ¿sí? Dice, dice 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Las nubes quiere decir es que los ángeles son como nubes, son cantidades que son como nubes. No quiere decir que viene una nube de vapor, sino una nube, la nube de los ángeles, porque todos los ángeles le van a servir con gran poder. Mateo, Juan 18, a ver. No es ahí. Bueno, en fin, él está diciendo en varias oportunidades, hablando del reino de los cielos, que no, aquí estoy viendo como unas preguntas. Bueno. Bien. Entonces, no hay preguntas. Creo que están entendiendo un poquito bien. Los que llegaron tarde, pues quizás no lo van a entender completo. O si lo vieron desde el principio, va a ser mejor.
Pero eso es dentro de la criatura, dentro de la creación de Dios, todo le sirve a los ángeles para una cosa, sino que en este momento los ángeles son enviados a favor de los que heredan la salvación, y ellos son los que van a tener en este momento el discernimiento si la persona ha tenido la salvación o no la ha tenido. Dentro de eso, Lázaro, cuando murió Lázaro y estaba también como un mendigo, creo que eso está en Lucas 12, me parece, Lucas 12, no me acuerdo, 12, más o menos 12, 13, 11, no sé. Lucas 16. Lucas 16, vamos a leer un momentico, un pedacito nomás. Bueno, solamente la primera parte, dice desde el 19: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y eso solamente fue sepultado. Ahí no habla nada de los ángeles. Es decir, que en ese momento lo que el Señor está diciendo, que los ángeles fueron facultados para hacer ese discernimiento entre los que van a entrar al reino, entraban al seno de Abraham, que en ese momento, que era el seno de Abraham. Ahorita todos los que morimos en Cristo no morimos, sino que dormimos, y en el momento de su muerte, su espíritu será llevado por los ángeles al paraíso. Uno dice, pero ¿cómo así? Cuando murió entonces la persona se fue. Los ángeles nos trasladarán al paraíso, porque aquí está diciendo que así será el fin del siglo. Y ahí vamos a terminar. Mateo capítulo 13, versículo 49. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos, y echarán en el horno de fuego, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Entonces, unos serán trasladados a una parte y los otros los separarán, porque ya nomás al sacar de la red, es decir, cuando la red salió, ya ellos decían los buenos. ¿Qué tienen que sacar de ahí? Los malos, los que tenían apariencia, los que no eran, los que parecía que fueran, pero no eran, como las ovejas y los cabritos, que parecían y no eran. Entonces apartará los unos de los otros, y a los malos los echarán al fuego, y a los otros pues estaremos en el paraíso. Entonces Mateo, vamos a terminar de leerlo como Juan el Bautista también lo vio. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Versículo 12. Desde el 11 dice: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, o sea, sumergiéndolo en el agua, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, o es decir, o lo uno o lo otro, ¿sí? Espíritu Santo, ¿qué es? Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero. Lo mismo, el trigo, ¿qué es? El que no se quema, sino que se guarda, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Es decir, es lo mismo, él está hablando la parábola de varias maneras. Juan el Bautista está diciendo que es como cuando se recoge la cosecha y el grano se guarda en el granero y la paja se quema. Está diciendo el Señor que los ángeles le van a servir a discernir, como cuando los pescadores pescan y sacan de la red, únicamente botan lo malo, no se pueden botarlo, sino que lo bueno ya está en la barca, ¿sí? Ya está en la barca. Lo que tienen que tratar de ahora ya comienzan a sacar lo que no les sirve y lo botan, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque están siendo lanzados al fuego. Esa es la ayuda de los ángeles para el día del juicio, porque vendrá con fuego. Por eso dice que sus ángeles son llama de fuego, vendrá con la ira de Dios. Cuando la gente piensa que dice, da fuego, fuego, la gente pide fuego, que está pidiendo juicio. Porque ese será el día del juicio. Así que nosotros no pedimos el día del juicio pidiendo el fuego, sino que estamos orando
para que el Señor nos haya tomado con misericordia, verdaderamente seamos personas salvas, nacidas de nuevo, que nuestro espíritu ya no pertenece a este mundo, como tampoco las aves, cuando, aunque fueron creadas en el agua, salieron y fueron a volar a los aires. Así también nosotros, cuando nacemos de nuevo, entonces ya nuestro espíritu no quedará aquí, sino que saldrá e irá al paraíso. ¿Entiende por qué hicimos la parábola de uno y lo otro? Espero que usted lo haya entendido. No es fácil decirlo, no es fácil comprenderlo, necesitamos un poquito más de oración. Así que, ¿hay alguna pregunta ahí? ¿Tú miraste? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo está entendido? Me alegra mucho. Entonces oremos para terminar. Dios el Padre, te damos gracias por habernos dado la oportunidad de nacer de nuevo, que seamos trigo, Señor, no paja, que nosotros podamos ser discernidos en el mundo espiritual, cuando tú vengas por segunda vez con tus ángeles en tu gloria y apartarás a los unos de los otros como se aparta los cabritos de las ovejas. Así también los ángeles apartarán lo malo de lo bueno y echarán fuera lo malo, todo el que hizo lo malo, y también allí será el lloro y crujir de dientes, porque serán lanzados al fuego, se quemará en el fuego eterno. Así que ayúdanos, Señor, para que nosotros comprendamos estos misterios del reino de los cielos, que nosotros podamos entender cómo será también el fin de los siglos. Así que guárdanos en tu nombre, presérvanos en tu amor, para que nosotros seamos grano y no paja. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.